Ya empecé a transmitir en vivo, para tener la grabación, de la ponencia, porque hay algunos alumnos que, por razones de trabajo, académicas, personales, pues, no pueden estar presentes en la mayoría de las clases. Es una forma de aprendizaje y, asincrónica y sincrónica, ya que pueden ver las clases, en sus ratos libres, en sus momentos libres. Las grabaciones, a veces les compartimos las diapositivas para reforzar algunos puntos, algunos temas de interés. Esta clase del sicariato, por lo mismo extenso, la hemos dividido en 2 partes, para que se tenga más conocimiento y, sobre todo, se tenga una visión más profunda de este tema, ya que han escrito muy poco, han sacado, pues, algunos documentales, algunas series, pero no se ha visto la problemática de lo que engloba este fenómeno del sicariato a profundidad, ya que, pues, como también es una, situación mediática, no puede ser tan alusivo a al público en general, porque eso englobaría, exhibir al control social, exhibir a las formas de gobierno de los que están en el poder en algún momento dado. Y pues, todos sabemos que en cierto punto, todo lo que es el narcotráfico, lo que es todas las modalidades de trasiego ilegal, a otros países, pues, genera millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, por eso también se hace muy poco caso sobre esta cuestión. Apenas sacamos una lámina al público de lo que veíamos en la semana pasada, en la clase de las jerarquías que engloba, el sicariato. Y, aquí en la República Mexicana, lo que es para el norte del país, pues, hay mucha cultura acerca del narco, haciendo apología del delito y haciendo alusión a todas esas cuestiones, atractivas e incitantes del crimen organizado. Hay muchas causas criminógenas las cuales motivan e incitan a los jóvenes a participar, en las listas de este fenómeno del sicariato. Y pues uno de los más, atractivos para ser reclutados en esta cuestión, pues son exmilitares y expolicías, ya que no hay una regulación en la cuestión de cuando se dan de baja o se desertan, las cuales se les haga una investigación y pues se les dé un seguimiento en el cual, se tenga bien ubicados qué es lo que están haciendo, dónde están trabajando, en qué están participando socialmente y, sobre todo, qué actividad están realizando, posiblemente, ilegales o legales, para poder nosotros tener ese control de todos esos exmilitares y expolicías, que a final del cuenta estos personajes son más atractivos para, enlistarse en las filas del crimen organizado, por su preparación en combate, por su preparación militar, por su, nivel de riesgo social muy absoluto o alto, que engloba, que sepan, pues, diferentes, tácticas militares, tácticas policiales y que conozcan de armamento. Entonces, por eso es muy, atractivo enlistar en el sicariato este tipo de personajes. Y más, algunos también, son reclutados por algunos, paramilitares o guerrilleros que los traen a México para alistarlos en el crimen organizado, por su nivel de riesgo social elevado, que es, pues, saben tácticas militares, saben armamento, tiro,
y francotiradores, entre muchas otras. Entonces se hace el riesgo social es muy elevado, el que estas personas pues anden libremente y sin un control, después de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o a los cuerpos policiales, ya que en cierto modo por eso estos personajes que están en el fenómeno criminal o en la delincuencia organizada, al final del día, a los buenos, entre comillas, es a los cuerpos policiales o militares o al gobierno, les llegan a hacer inteligencia porque en realidad es parte de ellos, es parte de la formación que ellos les enseñaron. Al final del día traen la escuela de ellos y pues ahora se vuelven traidores a la patria y le dan la espalda al Estado y están por sus intereses propios o algunos fines egoístas y de avaricia, entre muchos otros, alistados en el fenómeno criminal. Entonces, estos personajes que desertan o se van de baja de las Fuerzas Armadas o de la policía, ámbitos policiales, pues no están regulados por ninguna ley, por ningún acuerdo en el que se tenga que darle un seguimiento para poder prevenir un poco que este tipo de personajes se alisten a las filas de la delincuencia organizada y a veces también, pues aunque no se den de baja, están activos, están en la misma corporación, son parte de algún cártel y pasan información y son los que regalan muchas veces la información a los cárteles, ¿no? O a los capos y les dan toda esa información necesaria para no poderles hacer inteligencia, ¿no? Y lo vemos muchas veces en esos narcocorridos. Hay un narcocorrido de Beto Quintanilla, que es el narcobatallón. Desde el soldadito hasta el general estaban coludidos en esa cuestión de la delincuencia organizada. Fueron puestos a disposición y fueron llevados a una prisión militar. Entonces, vamos viendo algunos casos que se ven en los cuales la mayoría de estos personajes son muy atractivos para la delincuencia organizada. También uno de los muy atractivos fue en su momento dado en El Salvador, aquellos pandilleros, aquellos maras salvatrucha, esos del barrio 18 del MC13, por su por su misma cultura de violencia y sus actividades delictivas eran muy atractivos para alistarlos aquí en el sicariato en México. Y también algunos cholos o pandilleros de la frontera de Estados Unidos, como los aztecas, también fueron recluidos y reclutados para pertenecer a las filas del sicariato en México y ser el brazo armado de los cárteles mexicanos. Por su misma cultura de violencia, por sus mismas características y personalidad criminal, pues son muy atractivos para este tipo de actividades delictivas que es el sicariato. Y hay otra parte que hoy en día pues vamos viendo que los jóvenes son reclutados, ya sea por voluntad propia, por intimidación o por dinero o por otras causas criminógenas, están siendo incitados y recluidos y reclutados en las filas del sicariato en México. Niños de 12, 13, 14, 16 años que deberían de estar en la primaria o en la secundaria, pues ya traen un arma o traen un fusil de asalto, en el cual son encargados de ejecutar acciones de un jefe de sicarios que los tiene a su mando, ¿no? Y es muy preocupante ya que pues, nadie está haciendo nada y nadie dice nada, ¿no? Sicariato, segunda parte, somos criminología en acción y nuestro lema central o nuestro axioma es la prevención ante todo. El objetivo de esta clase es darle continuidad al análisis del sicariato para poder entender su desarrollo y estructura compleja. Conociendo e interpretando este fenómeno del sicariato, podemos ofrecer alternativas de soluciones en materia de victimología y prevención. Para poder nosotros hacer criminología en cierto punto, tenemos que analizar las leyes jurídicas, la normatividad, para poder nosotros saber qué es delito y qué no es delito. Todas aquellas acciones que están tipificadas en un código, una ley o una norma,
y cómo es que se interpreta para poder nosotros en esa cuestión hacer prevención, ¿no? Y para poder también nosotros hacer planes y proyectos en materia de victimología, pues necesitamos también conocer cómo es el intercriminis en esta cuestión de las actividades delictivas o del delito o de la delincuencia organizada, si fuera el caso, o de los tres niveles de interpretación de la criminología. Entonces, para eso necesitamos nosotros ese análisis, porque no podríamos hacer prevención del delito si no sabemos que es un delito y cómo está interpretado en una norma, ¿no? ¿Cuál es la problemática actual? Es que el crimen organizado y el sicariato está siendo cada vez más atractivo para la juventud, los cuales ya no se preocupan por el avance tecnológico, la filosofía, la ética y la ciencia, solo anhelan carros del año, mujeres operadas, armas largas y ser youtuber con tendencias a la narcocultura. Este fenómeno del sicariato está rebasando a las fuerzas del orden público. Ya el anhelar ser policía es sinónimo de mediocridad, porque el policía gana un sueldo muy bajo al riesgo que enfrente, en comparación del crimen organizado. A los punteros o halcones les pagan en promedio de 10 a 12 mil pesos mensuales, lo que en promedio viene ganando un licenciado en cualquier carrera, siendo, entre comillas, novato en su especialidad. Pues vamos viendo cómo ya hoy en día es parte de la problemática. Ya los jóvenes tienen más tendencias a esa cultura del narco, en la cual se aspiran a traer cinturones piteados, ropa de marca, gorras de marca, zapatos o tenis de marca, camionetas del año y algunas motocicletas muy atractivas. Y están siendo muy absorbidos por esa cuestión de la apología del delito, que esa cuestión está lloviendo por todos los lados en noticias mediáticas y en todas las redes sociales y todos los medios digitales. Entonces ya no se preocupan los jóvenes por un avance tecnológico, por la filosofía o la ciencia, ya no se anhela como hace unas décadas atrás de llegar a tener una licenciatura, una ingeniería, una maestría. Ahora se anhela más y se preocupan más por lograr ser youtuber y tener más likes y seguidores para poder monetizar algún dinero extra. Y dejando a un lado la filosofía, la ciencia, la base tecnológica, tal vez hasta los estudios, y se van muy inclinados sobre esa cuestión, ¿no? Y también vamos viendo cómo la apología del delito en esa cuestión de armas de alto calibre, pues está haciendo mucho eco y está siendo muy atractiva para los jóvenes que tal vez nunca en su vida han agarrado un arma, se les está haciendo muy atractivo y muy curioso y por situaciones morbosas también, en las cuales tienen esa tendencia a inclinarse más sobre el sicariato y más en algunos estados del norte de la República Mexicana, donde la realidad es que no hay muchas oportunidades de crecimiento laboral, económico y académico. Es por ello que también en cierto punto al observar, pues se va rebasando, ya llevamos décadas rebasando esa cuestión al orden público y lo hemos visto en el análisis al inicio de cómo el fenómeno criminal ha rebasado al orden público, ¿no? Al Estado de Derecho, ha rebasado, hasta se ha infiltrado con su corrupción y con su impunidad en las altas esferas del poder de México y de otros países, ¿no? Es por ello que en comparación con años atrás, vemos y décadas atrás cómo el anhelar o ser militar o ser policía o ser doctor o maestro era un anhelo. La mayoría de la juventud ahora el anhelo es traer un fusil de asalto, una mini-mí, traer un carro del año y andar con su pechera y varias mujeres arriba de la troca, ¿no? Haciendo hincapié a su vanidad, a situaciones narcisistas y egocéntricas para satisfacer sus deseos personales y tal vez en algunos casos para poder mitigar cuestiones psicoanalíticas, ¿no? Y en cierto punto hoy en día,
también tiene que ver mucho la falta de oportunidades laborales en ciertas zonas de la República Mexicana, ya que a los punteros o halcones o flecheros se les está pagando en promedio de 10,000 a 12,000 mensuales en peso mexicano, lo que en promedio viene ganando un licenciado novato siendo muy principiante en su carrera, ¿no? Es por ello que pues es muy atractivo y se enlistan la mayoría de las veces estos jóvenes en este fenómeno que es el sicariato. ¿Cuál es la utilidad de esta clase? El estudiar y describir este monopolio del sicariato en México nos da una ventaja como especialistas en el fenómeno criminal y en seguridad nacional para poder realizar algunas sugerencias a nivel social y al Estado en materia de prevención. Es como bien los comentaba, la utilidad de esto es que el analizar este fenómeno del sicariato, que muchos y pocos se han atrevido a profundizar, y a dar posibles sugerencias en materia de prevención, pues no lo han hecho, ¿no? Están más concentrados en otras cuestiones y son válidas y aceptadas, pero también es parte de los que nos compete, a los que somos analistas en seguridad nacional, especialistas en seguridad nacional o criminólogos en nuestro nivel de interpretación de la criminalidad. Es por ello que para poder estudiar y describir necesitamos ver todas estas clases, estas exposiciones como este diplomado para que nosotros podamos hacer sugerencias a nivel social. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué lo debemos hacer? Y la utilidad que esto trae, ¿no? En realidad la utilidad es para tener un mundo mejor para los jóvenes, con más fortalezas y más inclinados a la ciencia, la tecnología, el deporte, entre muchas otras, ¿no? Y en materia de prevención, decirle al Estado cómo actuar, cómo hacerle y hacerle hacerle frente por todos los flancos posibles a este fenómeno del sicariato y de la criminalidad en México. Hay algunas formas de operar o algunas actividades, las cuales realiza un sicario, formas de operar. En primer lugar, escolta del cártel X. Pues a veces las misiones que realizan un sicario es que anda con varios compañeros o varios sicarios en los cuales son la escolta de algún capo, de algún jefe de sicarios o de algún lugarteniente, y pues son los que escoltan y son el brazo armado del cártel, ¿no? Es como en aquel tiempo cuando Tony Tormenta, que pertenecía al cártel del Golfo, en la República Mexicana era escoltado por aquellos escoltas de la vieja escuela que eran los Scorpion. Entonces estos Scorpion, este grupo de sicarios que se dominaban Scorpion, pues eran el brazo armado del cártel y aparte eran la escolta personal de Tony Tormenta. Entraban en camionetas de 15, 20, 30 camionetas del año a México y entraban a Estados Unidos sin novedad y sin que nadie dijera nada, ¿no? Era una de sus actividades escoltar y darle protección y seguridad a algún capo o algún líder inmediato o al mismo capo o jefe del cártel, ¿no? Es una de las formas de operar que realizan estos personajes. Otra de las formas de operar, otra de las misiones muy resaltadas es como una de dos o mismos personajes del cártel son encomendados a misiones especiales, a ir a ejecutar un blanco en específico, ya sea del sector privado o del sector público, que les está ocasionando problemas o que presente ser una amenaza para fines del propio cártel, ¿no? Y su desarrollo del mismo. Entonces se les encomienda a uno o dos que realicen tareas específicas de ir a ejecutar a algún personaje de renombre. Y pues lo vemos en México como en aquel tiempo cuando ejecutaron a Luis Donaldo Colosio,
Probablemente hay teorías en las cuales se piensa que este personaje actuó solo o actuó en complicidad con varios, pero al final es una muestra, un ejemplo de cómo es una misión ejecutada por un sicario para ir a ejecutar a algún personaje que presente problemas o problemáticas para el mismo cártel, ¿no? Llega, le hace inteligencia por varios días en el Intercriminis. Sabemos que es un antes, durante y el después. Antes, pues le empieza a hacer la inteligencia, dónde va, con quién va, su familia, sus hijos, cuentas bancarias, dónde pasa el mayor tiempo, si tiene amantes, no tiene amantes, si tiene hijos, no tiene hijos, propiedades. Todo ese cúmulo de inteligencia que les aplican por periodo de puede ser días o meses al blanco a ejecutar, o puede ser también intervalos en los cuales se le está haciendo inteligencia con un grupo de uno, dos o tres o una célula en la cual está bien organizada para estarle haciendo inteligencia constante. Y en su momento dado, ya después de hacer la inteligencia, durante ya están planeando en qué momento, a qué horas y dónde se va a reunir o dónde llega este personaje. Más comúnmente ya tienen toda la planeación y la organización estratégica para ejecutar y llegar con el blanco y quitarle la vida, ¿no? Y vemos cómo al final del intercriminis, ya después, pues ya es cuando se van y si buscan o escapes y buscan cambiar de vehículos, cambiar de ropa y también algunas veces pues traen pasamontañas o a veces así, ¿no? Libremente andan como si nada. Y ese es el intercriminis. Y al final vemos cómo esta misión que llegaron a ejecutar, si la realizaron bien, pues le van a quitar la vida al flanco, el cual era el que tenían que ejecutar, ¿no? Y pues un aplauso y felicidades del patrón hacia ellos, y si no, a veces hasta ellos mismos pierden la vida por no cumplir su misión encomendada, ¿no? Y también lo vemos en México como cuando aquel personaje de renombre de la televisión como es Paco Stanley, pues le hicieron toda esa inteligencia para poder llegar a ejecutarlo. Ahí se realizó una planeación de varios sicarios en los cuales pues la orden era directa de ejecutarlo y ya no era uno solo, sino era una célula ya organizada y en esa planeación de que ya sabían en qué momento llegaban, tal vez muchas veces infiltrados o hay fuga de información en la cual pues se ve coludida esas personas y pasan a ser también cómplices y pues en ese momento le quitaron la vida, ¿no? Formas de captar o reclutar en el sicariato. Eh, Vamos viendo cómo en su momento dado en México lo que fueron los Zetas, ellos reclutaban a la fuerza. Ellos a los menores de edad, a cualquier personaje, iban, lo sacaban de su casa, de la escuela o de la calle, lo levantaban y se lo llevaban para poder alistarlo a las filas del sicariato. Y no era una cuestión de que si querías o pudieras, simplemente era la fuerza, y si no, pues estaba de por medio tu vida, ¿no? Y pues al verte en esa cuestión, intimidatoria y el ver que ellos tenían todo el poder del estado de Tamaulipas y de Nuevo Laredo, disputándose con el cártel del Golfo, pues en esa cuestión no les quedaba de otra, ¿no? Más que estar a la fuerza y algunos hasta perdieron la vida, otros a fin del día pues también están recluidos en un sistema penitenciario porque fueron reclutados a la fuerza, también son reclutados por engaños. No tiene mucho, si fue este año que pasó, salió una noticia, de hecho yo la vi en Facebook, una de las formas que están operando el cártel de Jalisco Nueva Generación es que a través de empresas de seguridad privada fueron engañados varios guardias que querían pues, aspirar a un trabajo digno, ¿no? Y estar trabajando en esta cuestión, ¿no? Como guardias armados.
fueron seleccionados, reclutados, y les dijeron que se los iban a llevar a otro estado, en el cual allí los iban a capacitar y después les iban a dar servicio. Les iban a dar servicio como guardias armados. Resulta que al llegar, al estado ya abren las puertas, llegan al campamento y al final del día salen de los vehículos, los forman en formación, una formación militar, en filas, y en eso salen varios personajes con fusiles de asalto, armas cortas y, el jefe de sicarios, pues cortando cartucho y diciéndoles la verdad, que habían llegado a un campo de concentración de adiestramiento y capacitación para sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Y que si que el que quisiera salir, iba a salir, pero con las patas por delante. Iba a salir muerto, ¿no? Entonces, que quisiera hacerlo, podría hacerlo, tenía la libertad, pero pues ya cortando cartucho y pues en esa disposición de que si no, pues a final del día les iban a quitar la vida. Este personaje cuenta y narra que se queda algunos meses en los cuales en su momento dado que hubo oportunidad, pues como pudo y a gatas, a regañadientes y sobre todo con un miedo tremendo y pánico, pues logra escapar y da el testimonio de cómo fue recluido en un campo de concentración, de adiestramiento y capacitación del cártel Jalisco Nueva Generación para poderlo recluir en estas filas del sicariato, ¿no? Y también a veces por intimidación, por algunas amenazas, por algunas extorsiones, algunos secuestros, fueron levantados en su época por los Zetas y otros sicarios, y hoy por pues, actuales sicarios de actuales cárteles, ¿no? Esa como están operando. Pero también hay otros que por voluntad se alistan en esta cuestión del sicariato, como lo fue aquel tiempo el Z40, que fue uno de los iniciadores de los Zetas en su momento, por voluntad propia, por decisión, pues se alista el crimen organizado y pasan a formar y pasan a ser una gran organización, los Zetas en su momento, y perseguidos por todo el estado y hasta por otros cárteles, ¿no? Por voluntad propia, por decisión, ya sean por fines egoístas, por trastornos de personalidad, por cuestiones económicas muy remuneradas o por cuestiones diversas, ¿no? Pero al final del día ellos toman la decisión de ser parte de este fenómeno del sicariato. También lo vemos con los famosos marreros allá en El Salvador, que fueron y en cierto punto son muy atraídos por el crimen organizado, por vivir en esa cultura de violencia en la cual estos Mara Salvatrucho Barrio 1813 se dedicaban a extorsión, a homicidios, a violaciones, a secuestros y a otras modalidades de delincuencia organizada. Una estructura extremadamente compleja, muy grande, extremadamente un monstruo gigante que se expandió por todo el mundo, esta cuestión de los Mara Salvatrucho. Se extendieron demasiado, que en su momento dado, pues el gobierno de El Salvador se les hizo imposible el frenar esta ola de violencia. Y pues ahorita con la nueva creación del SECOT, con el actual presidente Nayib Bukele, pues les hizo frente con el Estado de Derecho y Estado de Excepción, en las cuales son recluidos y son sentenciados por actos terroristas, entre algunos otros, ¿no? Y pues estos personajes son muy atractivos para listarlos en lo que son el sicariato. Y por voluntad propia también vemos cómo esta cuestión del niño sicario de Ponchis que se alista y con 100 homicidios encima, pues es por voluntad propia y por paga y por cuestiones también de trastornos mentales o de personalidad, pues se alista y se enfila en uno de los principales y jefe de célula de sicarios para poder trabajar en esto que en cierto punto o a cierto momento él tuvo la iniciación. Sin entrar en controversias de que por ser menor de edad tiene la voluntad o no tiene la voluntad o lo hace consciente o inconsciente. Al final del día,
Él estaba seguro de que estaba realizando un trabajo y pues le gustaba su tipo de trabajo que estaba realizando, ¿no? Por lo regular, el armamento que más usan estos personajes es el Barrett calibre 50. El rifle Barrett M82A1 calibre 50 es una poderosa arma que es considerado como más letal que el AK-47, mejor conocido como el cuerno de chivo. Tiene la capacidad de disparar dos distintas balas, calibre 50 y 4.16 Barrett. Tiene su mira telescópica. Este elemento con distintas mirillas de acero puede adaptarse al arma. Tiene una longitud de 1,44 m. Tiene una longitud del cañón de 73.7 centímetros. El cañón es adaptado. Trae su tripié, alcance efectivo 1.5 kilómetros. Su alcance efectivo es 1.5 kilómetros, lo que hace un fusil de asalto extremadamente potente y peligroso. Operación semiautomática o de retroceso operado. Cargador no desmontable. Cargador tiene la capacidad para 10 rondas de disparo. Y pues el Barrett calibre 50 tira hasta camiones blindados. Bueno, no los tira, pero sí los vulnera, los afecta en un grado extremo. Especificaciones: peso 44 kilogramos, calibre 50 o 4.16, modelos M82, M82A1, M17A1 y M82A2. Vale un promedio de $13,000. Puede llegar a costar este fusil en Estados Unidos. Es parte del armamento de al menos 40 milicias en el mundo. El modelo M82A1 es la versión mejorada del Barrett M82. El calibre 50, su calibre es 13.8 centímetros. La capacidad de caja es de 80. Diámetro 1.27 centímetros. El 416 Barrett de esa altura 11.8 centímetros. Capacidad de caja 80. Diámetro 1.06 centímetros. Es un poco más pequeño el 416, pero al final tiene la misma potencia y el mismo impacto es enorme, ¿no? Es muy usual y muy atractivo por el crimen organizado y pues por los sicarios. Fuentes Barrett, reportes de seguridad de Estados Unidos, Excelsior. También uno de los más atractivos en esta cuestión es el Mini Austin. La Mini dispara a cerrojo abierto, lo cual elimina el peligro de disparos accidentales debido al sobrecalentamiento del cañón tras disparar ráfagas continuas al mismo tiempo que el cerrojo y el portacerrojo introducen aire en la recámara y el cañón tras cada disparo, ventilándolos y retrasando el calentamiento. El Mini es de fabricación belga, es de calibre 7.62 por 51 centímetros, OTAN, metros, Mini. Esa es la nomenclatura de esta arma muy atractiva por también el crimen organizado, y este armamento lo está ocupando mucho lo que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. El fusil de asalto ruso AK-47 y sus modificaciones, publicado el 1 de diciembre de 2015, así como el fusil Mosin en la primera mitad del siglo XX. El AK-47 es el arma soviética más emblemática de la segunda mitad de este siglo. Fue concebido siguiendo criterios característicos tanto de la Rusia zarista como de la URSS: sencillez y fiabilidad por encima de todo. El arma no debe de fallar. Su nomenclatura de esta arma, según estimación del 2011, el AK fue el arma de fuego de mayor producción de la historia, con cerca de 100 millones de unidades manufacturadas. Clase fusil de asalto, país de origen Unión Soviética. En servicio en 1949, presente, diseñador Mikhail Kalashnikov. Está presente en todas desde 1949. Fabricación consorcio Kalashnikov, anteriormente Ishmael. Año de adopción por el ejército, 1947. Características: el auténtico AK-47 pesa 4.3 kilogramos, su longitud es de 870 milímetros, la longitud del cañón es de 415 milímetros y el calibre es de 7.62. La cadencia de tiro es de 600 disparos por minuto y el cargador extraíble curso tiene capacidad para
30 cartuchos, munición 7.62 por 39 y 5.45 por 39 milímetros, calibre 7.62 milímetros y 5.47, 45 milímetros. Este calibre es parecido a lo que es el fusil de asalto que traía el ejército mexicano, lo que era también las Fuerzas Armadas lo llegaron a traer en su momento dado. En el ejército mexicano se equivale a un G3, 7.62, y en las Fuerzas Armadas el fusil de asalto que traían en su momento dado, muy actual es la M16 calibre 5.56, pero aún así es más grande este calibre y es más potente. Por eso es muy atractivo por personajes del crimen organizado. Granadas y tuvo lanzagranadas. Vemos en las noticias cómo estos personajes cuando los agarran, pues los agarran con granadas de mano, tubos lanzagranadas, tubos lanzacohetes y pues tienen un potencial de armamento muy, muy, muy peligroso, ¿no? También algunas veces se han encontrado diseños de diferentes minas, en las cuales, minas de explosivos, en las cuales pues son también extremadamente peligrosas, ¿no? Niños sicarios, hoy en la actualidad están siendo muy atractivos y muy, muy incitados para pertenecer a las filas del crimen organizado. El CLEO Universidad, de acuerdo a informes de organizaciones gubernamentales, unos 30,000 menores estarían relacionados con los llamados niños sicarios. En una noticias de ADN 40, el Ramoncito del niño sicario abatido en operativo en Tláhuac, con 15 años cometió 2 homicidios, líder de narcomenudeo en Lomas Estrella en el 2003. Apología del delito. Es que una de las cuestiones por las cuales es muy atractivo el sicariato es por esta cuestión de la apología del delito. La apología del delito en su definición dice etimología de latín apología y esta a su vez del griego antiguo apología, defensa. Es el discurso que se realiza en defensa o alabanza de algo o alguien. Se trata de expresiones orales, escritas o de otro tipo que se difunden con la intención de brillar apoyo a una persona, a una organización o causa. Aquí vamos a ver cómo en la parte de la definición es hacer la alabanza al crimen organizado, al sicariato, a todas las cuestiones de actividades delictivas. Y lo vemos en series televisivas, en situaciones mediáticas de series televisivas como El Señor de los Cielos, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, la Reina del Sur, como en cierto punto por todo el contenido de estos temas, pues están haciendo alusión al delito y están haciendo apología del delito. Una alabanza a estos personajes que en cierto punto en algunas partes del país o algunas mentes los alaban y los hacen al nivel de héroes o de algunos casi semidioses, ¿no? Y también vamos viendo los narcocorridos, estos jóvenes que en cierto punto están cantando hip hop haciendo alusión al narco, o cumbias haciendo alusión al narco, los famosos narcocorridos que hacen alusión de varios personajes que fueron y que actualmente están algunos haciendo alusión de capos de la droga y pertenecientes al sicariato, ¿no? La narcocultura va implícita en la música, armas, drogas y lujos. En cierto punto también andar usando muchas prendas alusivas a personajes de Lampa, también es una cuestión de apología del delito. Como vemos en la imagen, estas mujeres que traen gorras de Malverde. Y pues tenemos una exposición en YouTube, la pueden observar, la cual le llamamos la tríada de las conductas antisociales y en esa cuestión hablamos de la Santa Muerte, la Niña Blanca, hablamos de San Judas y hablamos de Malverde. Por si les interesa esa exposición, la pueden encontrar en YouTube, es totalmente gratuita. Es de parte de Criminología en Acción. Causas criminógenas pueden ser varias, pueden ser muchas, pero nada más
Por ilustrar esta parte, remarcamos algunas: deserción escolar, violencia intrafamiliar, trastornos de personalidad, falta de oportunidad de seguir en estudios académicos desde medio superior y superior, sueldos muy bajos, el control social y falta de oportunidad laboral. Son algunas de las cuales pegan con fuerza y están siendo las causas de las causas de la causalidad de la de las causas criminógenas que incitan, que mueven o que hacen atracción o que empujan hacia a este fenómeno del sicariato. Y pues algo que nos preocupa y que es de mucho interés y debiera de ser para todos en realidad son los jóvenes. Ellos son el futuro del mañana, ellos son los que deberían de estar disfrutando y gozando de una vida plena, satisfecha y dedicándose a cuestiones que les atañen como jóvenes, alejados de las filas del sicariato y del crimen organizado. Conclusiones: deberíamos hacer sugerencias, promover, reinformar e informar a todos los sectores privado y público en esta cuestión del sicariato, las causas, el desarrollo y la utilidad de estas ponencias para que al final del día, como criminólogos especialistas en estos temas, estemos promoviendo el deporte, la filosofía, la ciencia, la cultura, la tecnología, entre muchas otras, para poder nosotros alejar a los jóvenes de toda esta lista de las filas del sicariato. Y llegamos al término de esta exposición, Centro de Capacitación Online, Criminología en Acción. Llegamos al final de esta clase el día de hoy, espero estén bien. Los saludo desde el Estado de México. Mi nombre es Adán Herrera, licenciado en Criminología, director general del Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción. Estamos a sus órdenes, que estén bien y hasta la próxima.